Está con nosotros nuestro economista de cabecera, Juan Manuel Soltac. Un aplausito a Juan Manuel, muy duro. Muchas gracias, muchas gracias. El Juan Manuel real, no el de las redes. Hoy para hablar de un tema interesante que está en la palestra, que es el asunto de la indexación salarial. Porque en las últimas semanas ha vuelto a hablarse de eso, que es la actualización del tramo exento del impuesto sobre la renta. Es decir, usted tiene un sueldo que está exento y a partir de ahí todo lo que usted se gane está sujeto al impuesto sobre la renta. Y la ley establece que ese monto exento debe indexarse cada año por la inflación, que es lo que ha pedido Omar Fernández, sometiendo un proyecto de resolución en el Congreso, y también Charlie Mariotti Jr., diputado, senador de la Fuerza del Pueblo 1 y diputado del Partido de la Liberación Dominicana otro, levantando su voz y reclamándolo como una deuda moral y legal con el país, porque no se actualiza desde el año 2017. Y qué bueno que lo hagan ahora, porque quien levantó esa bandera y llevó ese buque de frente fue José Horacio. Claro, eso es así. Yo quisiera, perdón, que antes de que entren en materia, expliquen qué significa esto, porque hay muchas palabras y muchos términos que quizá no todo el mundo maneja. Entonces expliquen en español qué es lo que significa eso. En plátano, como decía un profesor mío. En español. Muchísimas gracias, señores, por la invitación otra vez, y gracias a todos los que nos escuchan por la radio, pero principalmente, que es mi medio favorito para verlo ustedes por YouTube, señores, porque ese chat de YouTube no le gana ni el de los foques. Eso está todo el tiempo discutiéndose. Gracias, calladito que no comenta. Vamos a hablar un poquito de este tema que está en la palestra pública, como decían ustedes. Y es un tema que realmente todo el mundo ha tirado un número ahí medio gallo loco respecto a cuántas personas afecta, pero que nos afecta casi a todos, o por lo menos a todos los que trabajamos, seamos formales o no. Y es que la ley, el Código Tributario establece, hay unos tramos de impuestos sobre la renta. Bueno, me voy un poquito más para atrás para explicarle bien conceptualmente, tratar de ser muy didáctico. El impuesto sobre la renta para personas físicas, o sea, para nosotros, para la persona de a pie, no para las empresas, funciona mediante tramos, tratando de hacerlo un poquito más progresivo. Progresivo es que afecte más a los que más ganan y menos a los que menos ganan. Eso quiere decir que hay diferentes tramos de afectación tributaria. El primer tramo, que es el tramo exento, dice de 0 pesos que tú ganes al año hasta el día de hoy, 34.685, creo que es el monto exacto, que tú ganes mensuales, tú vas a pagar 0%. Se le conoce como tramo exento. A partir de ahí inician otros tramos donde dependiendo de cuánto tú ganes, a esa parte de tu salario, es importante que se sepa que es a esa parte de tu salario, se le afecta cada vez un poquito más. Si tú ganas entre 34,000 y pico que dije ahorita y 52,000 y pico, pues tú vas a pagar un 15% de esa parte. Y así sucesivamente va aumentando hasta que después que tú ganas 72,000 pesos, pues empiezas a pagar el 25% de esa parte de tu salario. O sea que todo el mundo que tiene un salario tiene esa exención. Es beneficiado. Todo el mundo. Incluyendo los que ganan 100,000 pesos, esos primeros 34,000 pesos están exentos. Incluyendo los que están informales, porque los que están informales y hoy ganan, ponte tú, 32,400, el monto exacto, 34,685 pesos, no están en incumplimiento tributario, simplemente están exentos. Hagan la declaración o no, están exentos. Si le hiciesen, estuvieran en cero. ¿Y cuál es la controversia de hoy día, que es de lo que estamos hablando? El Código Tributario establece en un párrafo que todos los años esos tramos, no el primero, que es el que estamos discutiendo, sino todos los tramos, deben ajustarse por la inflación, bajo el concepto de que todos los años las personas reciben un poco más de salario, ¿verdad? Porque el salario, en teoría, se ajusta por inflación, los mercados lo ajustan y, por lo tanto, se ajustan esos tramos para que el sistema tributario tenga algún tipo de estabilizador automático. Y, por lo tanto, tú empiezas a pagar, si tienes el mismo salario, que es lo que la gente interpreta, empiezas a pagar un poco menos, se te libera un poco del pago de salario, del pago de impuestos, perdón. Entonces, el párrafo del artículo tributario establece eso. Cuando se creó en el 2012 ese párrafo, automáticamente se crea un segundo párrafo que suspende ese párrafo hasta el 2016. O sea que se creó para no usarse. Se creó en el 2012 y dice, bueno, dice... Para poder aumentar los ingresos tributarios, se frisa lo que establece el párrafo anterior en los años 2013, 14 y 15. O sea que el primer ajuste se haría en 2016. Se hizo en 2016, se hizo en 2017 y desde entonces se ha frisado. O sea que no es algo político de esta administración. Y para frisarlo, en la ley de presupuesto de cada año se introduce un párrafo que legaliza eso. O sea, no es que es ilegal lo que el gobierno está haciendo, sino que cada año, el gobierno anterior y el de ahora,
lo que han hecho es que en la ley establece un artículo para legalizar. O sea que para ponerlo un poco más claro, desde el 2017 no se han indexado los salarios y no se han adaptado a la realidad económica dominicana. Desde el 2017 no se han indexado los tramos por los cuales se te cobran impuestos. Tú puedes seguir ganando más, pero se te está empezando a cobrar desde un monto muy bajo, es lo que consideran. Yo no estoy fijando posición a favor. Si se hubiese indexado, ¿cuál sería el tramo exento? Hoy andaríamos por los 52,000 pesos. Ok, o sea, hoy una persona que gane 52,000 pesos no estaría pagando. No estaría pagando nada. Es una diferencia más o menos de 20,000 pesos. Una diferencia más o menos de 20,000 pesos. Claro, más o menos 18,000 pesos, sí, claro. Sí, 18,000 más. Entonces, bueno, y el comentario que tú haces, Fran, súper acertado, porque dentro de todo, esto es un tema que ha generado mucha discusión, sobre todo política, lo iba a decir de lado y lado, ahora son muchos frentes, los tres frentes políticos principales, y se habla de ilegalidad, y esto no es ilegal, y hay muchísima jurisprudencia al respecto, porque la ley de presupuesto, la ley orgánica de presupuesto, instruye a que la ley anual de presupuesto puede suspender leyes, y por lo tanto lo que hace, igual como pasa con los ayuntamientos y con otras leyes que existen que son suspendidas, pues se suspende año tras año para el gobierno poder honrar ese deseo de dejarlo donde está. Bueno, ahí viene el debate político, porque Omar lo que ha hecho, Omar Fernández, es someter una resolución pidiendo que se haga la indexación, que en el proyecto de ley de presupuesto no esté incluida esa suspensión para el año próximo. Y le responde el Magín Díaz diciéndole, bueno, eso es un tema a evaluar porque no podemos comprometer el presupuesto público. O sea, más o menos, así a ojo de buen cubero, ¿cuánto sería lo que se pierde si el gobierno decide hacer la indexación en términos de ingreso fiscal? Buenísima la pregunta. Y ni tanto a ojo de buen cubero. Aquí te lo voy a decir exacto, porque he hecho unas simulaciones para traerlas aquí. Economista preparado. Desde 2017 no se ajusta. Entonces aquí la discusión es que el abanderado principal hoy, o el más mediático, que ha sido Omar, hoy día, está solicitando que se ajuste retroactivamente. O sea, que vayamos al 2017, miramos cuánto debió aumentar por inflación año tras año, desde el 2017 hasta la fecha, y de ahí es que sale el número que yo le digo de 52,000 pesos. Si se hiciese así, ¿verdad? Que pudiésemos tener la discusión de si es lo correcto o no. Si se hiciese así, estaríamos hablando que el gobierno perdería cerca de 57,000 millones de pesos de ingresos estimados para el año que viene. Para el año 2026. Será por eso, digo yo, que Jochi Vicente sale y dice que es básicamente una estupidez hablar de indexación salarial, primero por la cantidad de dinero que va a dejar de recibir el Estado, y lo otro porque casi el 80% de los asalariados de República Dominicana ya no pagan impuestos sobre la renta, y que subir ese tope todavía dejaría aún más cargado a la gente que sí está pagando, a esa minoría. Es decir, que no tiene sentido, según Jochi Vicente, hablar de indexación salarial solamente porque se está pidiendo de una manera política, vamos a decir. Jochi Vicente, ex ministro de Hacienda. Sí, ex ministro de Hacienda. Lo sacaron de su retiro para dar su opinión, que es muy afectado. Yo tengo una opinión tal vez muy fuerte respecto a la posición del ex ministro. El otro día inclusive lo discutíamos en el grupo, se discutió en el grupo de Gepiano. Yo escribí mi párrafo y después dije, Manuel, borra eso, que no es necesario. Y lo borré. Oye. Bueno, pues esperemos que tú des tu opinión, por fuerte que sea aquí. La estoy esperando. El exministro hizo unas declaraciones mediante un portal de artículos cortos de Substack. Y el artículo estaba lleno de imprecisiones que no voy a levantar. ¿De Jochi Vicente? No. ¿Cómo? Del exministro de Hacienda, sí. Ay, Dios mío. Y no voy a traerlas aquí. Pero déjenlo hablar. Yo diría, lo primero es que no es estúpido solicitarlo, porque se le estaríamos diciendo estúpidos a los legisladores que crearon el Código Tributario o su última actualización. Ese código es el acuerdo como sociedad que nosotros llegamos la última vez que nos reunimos a hablar del tema. Y pensamos ese día, como sociedad, ¿verdad?, representados en el Congreso en ese momento, que lo correcto era que el impuesto fuera progresivo, y pensamos que lo correcto era en ese momento que se actualizara año tras año. Yo digo esto porque genuinamente es lo que pienso. Si quieren podemos hablar un poquito de las imprecisiones, pero no es el tema a traer. Pero a la vez, yo soy fiscalista de formación profesional. A la vez les digo que también entiendo la posición del gobierno y del partido oficialista de que hay que cuidar los ingresos fiscales. Y por lo tanto yo ahorita decía, aquí yo no sé si la discusión de si indexarlo por completo es correcta, porque es un golpe muy grande donde
estamos cargando mucho un solo año de un ajuste que debió haber venido, debemos verlo progresivamente año tras año. Yo soy de opinión de que sin duda deberíamos indexarlo, o si no, la discusión que tuviéramos hoy debería ser si modificamos el Código Tributario para que nunca más se indexe. Que eso sí es absurdo y es estúpido. Claro. Eso es lo primero. Yo soy de opinión de que pisar lo pasado, no solamente lo hizo esta administración, lo hizo la anterior, y vamos a empezar a indexarlo de ahora y poner un candado mediático de eso que al presidente les encantan, donde no se paralice la indexación un año más. Iván, antes de que tú preguntes, hay que decir también que hay un outlier en la inflación, que es el periodo de pandemia. Porque si quitamos ese pedazo, quizá el ajuste tampoco es tan alto. Tuvimos una pandemia y pospandemia que generaron una inflación a nivel mundial bastante alta, de la cual no nos recuperamos tan fácilmente. Eso hay que tomarlo en cuenta también, Iván. Es cierto. Una pregunta, Sontag. Ahí entonces, ¿podemos hablar de una indexación sin hablar antes de una reforma fiscal? Porque al final del día el temor aquí es que el gobierno va a dejar de percibir unos ingresos importantes y no todavía, ya tenemos una presión tributaria baja. Entonces, ¿cómo se visualiza eso por lo menos en un mediano plazo? Totalmente podemos. Yo entiendo la pregunta, la comparto de que son discursos contradictorios, ¿verdad? Uno tratando de aumentar los ingresos, que no podemos, y otro que simplemente de golpe lo disminuye, pero eso es tan coherente como aumentar el gasto en muchísimas partidas que el gobierno está aumentando, sin tener reforma fiscal. Por lo tanto, yo no creo que una cosa tenga que ver con la otra. Sin duda, y lo he dicho muchas veces, soy de opinión de que debemos tener una reforma fiscal seria, con la que estemos de acuerdo al menos la mayoría de la sociedad, pero eso no quiere decir que dejemos de cumplir lo que nosotros mismos nos ordenamos, o le ordenamos al Poder Ejecutivo, que se cumpla en esta ley en específico, que es el Código Tributario, que si no estamos de acuerdo, como digo, lo que tenemos que hacer es modificarlo, el Código. Estamos conversando con Juan Manuel Sontag, nuestro economista de cabecera, hablando sobre indexación salarial. Al regreso de la pausa, hay que hablar del debate de Omar y Yayo. Sí, Omar y Yayo. Guárdala para el retorno de Omar la pausa. y Yayo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Omar versus Yayo. Volvemos en breve. En Despierta con la X estamos conversando con nuestro querido economista de cabecera, Juan Manuel Sontag, sobre el tema de la indexación salarial. Este tema se pone en la palestra nuevamente cuando Omar Fernández, senador del distrito, se refiere a la necesidad de revisar el gasto público y sí, luego de que José Horacio fuera quien se abanderara e impulsara ese tema cuando era diputado, pero muy bien, y sobre todo a raíz de un debate, un intercambio que tuvo con Yayo Sanz Lobatón y también con en mi opinión, desafortunada opinión del ex ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Entonces, le quiero pasar el micrófono a mi querido compañero Uriel Suriel, que también tiene una interrogante interesante. Y sí, adelante, por favor. Bueno, yo le retó mérito a Omar. ¿Le retó mérito? Claro, porque que José Horacio fuera abanderado independiente. Es que lo fue. Bueno, ¿Qué hizo? Pero en su momento Omar apoyó a José Horacio con eso. Claro, y además tú no puedes retarle mérito porque José Horacio no tiene ni un 10% de la plataforma que tiene Omar. O sea, que ahora sí lo pueden escuchar más que personas. tiene una cosa que ver con la otra. O sea, es que eso no fue el comentario que yo hice. Yo no hice el comentario si él tenía o no la plataforma o lo que fuese. Independientemente que José Horacio fue el primero. Bueno, quien llevó esa batalla, quien libró esa batalla de manera coherente fue José Horacio. Y si vamos más atrás, vamos a buscar más. No. El presidente Luis Abinader, cuando estaba en oposición, habló de eso. De gente, ahora no quiere hacerlo, pero... Faride también. Un ataque injusto a Omar. Bueno, pero viendo toda la posición tuya frente a lo que dijo Jochi Vicente y frente a lo que se ha estado planteando y lo que tú decías de irse retroactivamente, de traerlo del 2017, yo decía en el briefing que a mí me parece entonces que la posición más sensata ahora mismo es lo que ha dicho Magín Díaz, que se puede hablar de una indexación, se puede revisar viendo el impacto que puede tener eso en la economía dominicana, pero hacerlo de manera parcial, viendo qué es lo que se puede hacer. Vamos a hacer una indexación y se parece mucho quizá a lo que tú estás planteando. O sea, que a ti te parece también que ese sería el camino ahora mismo. Sin duda, yo refrendo la opinión del ministro Magín. Yo le escuché cuando él la dijo en un micrófono, después leí una nota de que fue a la semanal. Sí. Y leí algo diferente a lo que había entendido el primer día.
Él el primer día fue muy políticamente correcto cuando lo atajaron en la prensa, como dicen, y le preguntaron, creo que fue inclusive el día que ustedes estuvieron con el presidente, que él emitió esa... En Crece. Creo que fue ese día. Él lo que dijo fue que él no está en desacuerdo siempre y cuando no afecte las finanzas públicas. Como le digo, políticamente correcto. Yo estoy en desacuerdo siempre que no afecte lo que va a afectar. Después en la semanal, creo que de la semana pasada, hubo un espacio donde se discutió ese tema. Y lo que leí en una nota, porque tengo que ser sincero de que no vi la semanal, de hecho, nunca la veo. Trato de leer las notas después de eso. Fue que él había dicho que se podía alcanzar una indexación de hasta 50,000, el salario exento hasta 50,000 pesos. No me parece, dudo mucho, creo que la nota está mal interpretada. Dudo mucho que haya dicho eso porque es incoherente con lo que dijo primero y con lo que estamos conversando así aquí. Yo creo sin duda en que debemos indexar, creo sin duda que debe ser una indexación parcial, no completa hacia atrás. O sea, el golpe es demasiado grande. Ya eso se perdió, es lo que quiero decir. Ya perdimos como sociedad esa guerra porque no le echamos año tras año. Y creo que esa posición que él dijo el primer día que lo escuché de frente es la más coherente. O sea, hay que buscar la forma en la que cumplamos eso que nos ordenamos. O sea, el Poder Ejecutivo lo que hace es cumplir órdenes del Poder Legislativo sin que nos afecte mucho la finanza pública. Yo creo que eso, arranquemos de ahora para adelante. De inicio, 57,000 millones de pesos, ¿te parece un monto demasiado grande para que el gobierno lo pueda gestionar? No. Si fuese solamente un año, ¿qué sería? ¿2,000, 3,000 millones de pesos? Si nosotros usásemos solamente a la inflación, la ley dice, el Código Tributario dice que se ajuste a lo que se espera que va a ser el cierre de este año. O sea, la inflación de este año se espera que vaya a ser en torno a 3.5, pues ajustemos en torno a 3.5. Si se hace eso, la pérdida sería de 4.600, 4.700 millones, que me parece manejable. 4.700 millones es lo que piensa, 4.800 inclusive, es lo que piensa incrementar el Ministerio de Energía y Minas, que no sé bien en qué lo usará. Y es una cuarta parte, un poquito menos de una cuarta parte de lo que se va a incrementar nómina del Estado, es como un poco, es cercano a lo que se va a aumentar en publicidad. O sea que yo creo que el gobierno pudiese encontrar la forma de ajustar esos 4.800 millones. Entonces, en ese sentido, ¿tú entiendes que una alternativa sería quizás hacerlo de manera progresiva hasta llegar eventualmente a un número coherente con la ley y también coherente con el bolsillo de nuestra clase media? Porque a fin de cuentas es eso. Sí, sin duda, mira, sin duda esto ha afectado un montón, nos ha afectado a todos. Yo, el día que empezó la discusión, yo había soltado escúcheme el término coloquial, había soltado esta discusión en banda, porque esto se habla todos los años. Yo no sé si ustedes habían visto esta discusión antes. Así es. Pero este año vi como que entró con fuerza el tema y dije, bueno, vamos a ver. Y hice algunos cálculos que publiqué en mi Twitter, en X, perdón, y no de la X, en X. Y la verdad que es un montón lo que está perdiendo, el ciudadano común. Dependiendo evidentemente de cuánto gana. Si tú ganas hoy, por ejemplo, 65,000 pesos a un dominicano que gane 65,000 pesos que no está oyendo en este momento, que hay muchos por la cantidad de oyentes que tenemos, y se cree que tú como dominicano ganas 15 salarios al año. Normalmente tú no ganas 12, tú tienes un doble sueldo que está exento, pero también tienes por ley una cantidad de bonificación, de participación de los beneficios de las empresas donde laboran. Tú ganas 65, tú estarías perdiendo al año cerca de 40,000 pesos. ¿Casi un salario? Es casi un salario. Exacto. Es casi un salario. Que no o sea, que se te ha tributado, por llamarle de algún modo, quiero que quede claro que o sea, todo es legal, pero que se te ha tributado de más en el marco de lo que dice el Código Tributario. Claro, o sea, si se hubiese hecho la indexación, hoy día tú hubieses pagado 40,000 pesos. 40,000, ¿no? Para pagarle al préstamo un extraordinario ahí. Está bueno. Tú sabes que, cambiando ya el tema, ¿verdad? Porque no quiero que perdamos la oportunidad de hablar de otro debate que armó también el mismo Omar Fernández. Tengo una última pregunta. Bueno, dale. Tengo una última pregunta sobre eso. Para entender un poquito cómo sería la aplicación de este tema de la indexación. Por ejemplo, ¿sería solamente en el sector público, o sea, o también el sector privado debe entrar también por ley? Todo el asalariado. Todo el sector asalariado. El sector privado por default le entra. ¿Cómo entonces impactaría eso tal como lo está planteando Omar Fernández, sin entrar o sea, no quiero tampoco un ataque político, pero tal como lo está planteando Omar Fernández, ¿cómo impactaría eso a los emprendedores? Eso realmente, mira, el salario que se gestione en un contrato laboral, sea verbal,
que pasa mucho en empresas formales o escrito, es el salario bruto. Por lo tanto, eso no va a tener un gran impacto de corto plazo, ¿verdad? Y si tuviese algún impacto, porque hay mayor ingreso disponible, es a favor de los emprendedores, evidentemente en contra del gobierno, porque hay un mayor ingreso disponible de sus trabajadores. Por lo tanto, con el mismo acuerdo que tenemos, hoy tú te llevas, empleado, que el empleador no tiene nada que ver en esto, pero hoy tú te llevas una mayor cantidad de ingresos disponibles porque el gobierno te está quitando menos. Pero lo que quiero decir, no tiene mucho impacto porque lo que yo negocio contigo cuando te contrato, si tuviese los recursos para contratar a una persona como Iván, que gana muchísimo dinero, es el salario bruto. De ahí lo que tú pagues de impuestos no tiene mucho que ver conmigo. Y si se aplicase lo que está pidiendo Omar, que es muchísimo, lo que tú tendrías es mayor ingreso, yo pagando exactamente lo mismo. Es el gobierno que deja de percibir. Claro, y esos 57 mil millones de pesos, si se aplica lo que dice Omar, van para consumo al final del día. Sí. El tema de los subsidios, que también fue otro planteamiento de Omar Fernández en un artículo, que habló de revisar el gasto público y sostuvo que había llegado el momento de evaluar los subsidios mal focalizados y las extensiones fiscales que no contribuyen a generar empleos ni desarrollo. Ese artículo trajo una respuesta del oficialismo, en este caso de Yayo Sanz Lobatón, que respondió con una frase que se hizo, dicen que viral, pero con los subsidios no, Omar, con los subsidios no. O sea, reivindicando que este gobierno ha logrado disminuir la pobreza y ha logrado generar desarrollo económico, aumentando los subsidios, que hemos visto que aquí está la brisita, que está el bono de la madre, que está la doble, o sea, hay muchos subsidios adicionales. Yo siempre he dicho que defiendo, porque participé de eso también, los subsidios de las transferencias monetarias condicionadas, porque son una forma de captar a la gente para formarla, mejorar en educación y salud. Pero que cuando el monto es demasiado o no tiene una contraprestación, como ha pasado en este gobierno, creo que se desvirtúan. Tu opinión sobre los subsidios en general y sobre ese debate de... Pero Omar habló de un subsidio en específico, se me olvidó ahora mismo, te lo voy a buscar ahora. Yo creo, primero, voy a invertir tu pregunta, voy a hablar primero de mi opinión sobre el debate, y luego, porque la discusión es mucho más amplia en torno a qué opinamos nosotros, a todos aquí, de los subsidios. Creo que Omar quiso buscar un recurso, así como yo ahorita dije, eso sería igual al incremento del Ministerio de Energía y Minas, y dije a modo de chiste, que no sé qué se hace con ese dinero, pero seguro que si aquí hay una persona del Ministerio me lo va a explicar, y me va a desmontar el chiste, quiero decir. Omar igual buscó una de las partidas más criticadas, así como si hubiese dicho de publicidad, por ejemplo, o de nómina, y quiso anclarse en esa partida, que son los subsidios. Y yo creo que la respuesta de Yayo, que se viralizó parece que en su condominio, yo creo que la respuesta de Yayo, no, pero así lo que hizo, no, porque yo no la había visto, ni yo tampoco. Quiero que sepan, y mira, y tampoco, quiero que sepan que yo no la había visto y la vi esta mañana antes de venir para saber de qué se está hablando en el tema. Creo que la respuesta lo que hizo fue montarse en la ola con una respuesta que él considera políticamente correcta también. Eso también es una defensa a su jefa de campaña, que es Gloria Reyes. Eso es la que lleva los subsidios. No, porque hablemos claro. Ya yo tiene que hablar de eso porque Gloria Reyes es la jefa de su campaña. Eso respecto a ese debate. Hay otros actores en el debate. En el PRM, a través de la Secretaría de Asuntos Económicos, el amigo Fran Torres también hizo unas declaraciones, no tan directas hacia Omar, pero sí en torno de la misma discusión. Lo que pasa es que las dos que se han discutido en las redes, por lo que vi esta mañana, son la de Omar, que no solamente hizo el artículo, sino que también hizo unos posts. Ustedes saben que él tiene un equipo que están en GPR también, que le manejan las redes muy duro. Ese equipo hay que sacarle su plato aparte. Y Yayo, que también tiene recursos para tener equipo así y que sin duda hizo su parte. Eso respecto al debate. Ahora vayamos al otro tema que es mucho más profundo y mucho más interesante seguro, que es sobre qué opino de los subsidios. Y esta discusión se va hacia atrás, tan atrás como nosotros queramos ir, porque es una discusión que casi raya entre si soy de izquierda, si soy de derecha, si yo pienso que el Estado debe ser, qué tan paternalista yo creo que el Estado debe ser. Y yo me considero una persona muy de centro. Ahora vamos a entrar a la discusión. Yo sé que todavía, me imagino, inclusive puedo escribir si quieren hacer una cosa, la posición de cada quien. Pero yo me considero muy de centro. Yo estoy a favor en general, ahora vamos a hablar del aumento, pero en general de los subsidios. Y yo creo que los subsidios deben tener, o sea, hay diferentes tipos de subsidios. Están los subsidios generalizados, que son los que menos me gustan. Están los subsidios para que apague su celular. Sí, el otro programa que lleva Julio. Qué indecente la gente que llama a esta hora. Quiero que sepan que es para felicitar a Fran, un amigo que le llama a través de yo. Tú eres un apoyador. Los subsidios generalizados, que son los que menos gustan, si simplemente el más común, si tuviesen que pensar en la estructura dominicana de uno así,
es el de combustible, que no tiene ninguna focalización, y que todos nos beneficiamos. Y que todo el mundo se beneficia, y que voy a explicar ahora, muy rápidamente, porque no quiero perder tiempo en lo conceptual, cuál es el problema de eso. El segundo bloque, que es mi segundo favorito, es los focalizados, que es, voy a dar dinero, no te pido nada a cambio, pero vamos a intentar de que el dinero caiga en la mano que más lo requieren. Y el tercer bloque, que sería el ideal, son focalizadas y condicionadas, que es a la que se refería Frank, que voy a dar dinero, ese dinero va a quien yo creo, porque me puedo equivocar, ¿verdad? Nadie es perfecto, que debe tenerlo porque lo necesita, pero además le voy a pedir a esa persona que haga algo a cambio en pos de su propio bien. Ese es, digamos, un poquito el concepto o la mentalidad que hay detrás de los subsidios focalizados y condicionados. El problema de este gobierno, hemos tenido un aumento bestial en los subsidios a personas. O sea, en los subsidios para que lo puedan, los que están ahí en el chat discutiendo, que yo lo tengo aquí abierto, para que puedan ver los subsidios que da directamente los programas que dependen de la presidencia, que suelen ser los subsidios a personas. Han aumentado de 14,000 millones a 53,000 millones, me parece, en los últimos 5 años. Un monto exorbitante que ni me voy a poner a discutir qué pudiésemos hacer con esa diferencia de recursos. Sin duda, mucho de ese dinero realmente se necesita. Muchos de los avances que hemos tenido estadísticamente en disminución de la pobreza, que no es tan grande como la respuesta que han dado algunos, pero que sí es real, la disminución de la pobreza respecto a 2020 y 2019 también, se debe a eso. Pero es un montón de dinero, y es un montón de dinero donde siempre hay liqueo. Liqueo quiere decir, con eso quiero decir, gente que no lo necesita y gente que lo está recibiendo sin necesitarlo y porque alguien decidió que lo reciba. Y hemos visto, nosotros aquí tenemos bonos ahora, nosotros tenemos un bono país, tenemos bonos los bonos que ya existían, y tenemos bonos por ser madre o padre de algún niño en febrero, que a veces decidimos dar los bonos a 1,000 en febrero, pero también tenemos bonos por ser madre o padre de un niño que va a la escuela cuando el niño va a entrar a la escuela. No me refiero a la educación pública, sino bono que se le da además al madre o padre que tiene un hijo en educación pública para que vaya y se ayude con lo que considere. Tenemos bono por ser hijo. Ahora tenemos uno que había una discusión grandísima en las redes. No, que nada más son 300 millones, hermano. 300 millones son 300 millones. Ahora bono joven también, por ser joven. El problema aquí lo tenemos con los... El problema lo tenemos aquí con los viejos que no tienen hijos. Sobre todo masculino, porque a eso no le damos ningún bono. Y no, todo eso... El hombre ha sufrido completamente. Todo eso tiene económicamente un incentivo perverso. Y es que esto es... Y podemos entrar otra vez en la discusión de izquierda o derecha, pero cuando nosotros generalizamos tanto la entrega de subsidios, quita los incentivos a la producción. Hay mucha gente, parece cliché, pero hay mucha gente que está en su casa viviendo de los subsidios. Nosotros nos reímos de que el dominicano se va para Estados Unidos a vivir de toda la cosa que da el gobierno. Es algo que se suele utilizar, y que si tú vas a la parte alta de Manhattan, tú ves a los dominicanos jugando dominó a las 3 de la tarde porque viven de los bonos que da el gobierno. Es algo así a lo que estamos poco a poco caminando. Si una gente recibe bono gas, bono luz, bono vivienda, recibe, ¿cómo que se llama ahora? Solidaridad. Supérate, la doble, y 40,000 subsidios más, pero ¿por qué va a salir a trabajar si vive mejor en su casa tranquilo jugando dominó? Juan Manuel, y en este caso también hay que hablar del impacto de esos bonos en el presupuesto público. O sea, ¿qué tan sostenible es esto hacia el futuro? ¿Podemos seguir pagando esa factura? Sí podemos. Tengo que ser sincero. Eso una respuesta tan abierta como si podemos tomar más deuda. Sin duda podemos. Ahora, queremos, y nos va a llevar fiscalmente a donde queremos estar cuando vayamos a discutir la reforma fiscal, porque ya el presidente dijo, aunque hubo ahora un medio intento de traer el tema de que no iba a haber reforma fiscal. Eso quiere decir que en algún momento la tendremos. Puede ser el año que viene o puede ser dentro de 3 en la próxima administración. Cuando vayamos a discutir eso, queremos tener un país que entrega subsidios del monto X o del monto X por 4. Esa es, yo creo que la pregunta. Porque cuando se vaya a discutir la reforma fiscal, para no hablar de cuando nuestros nietos vayan a pagar la deuda que estamos tomando, lo que vamos a discutir es cómo vamos a pagar eso. Y quienes lo van a pagar somos los que estamos aquí. Y el impacto de esa estrategia
en la disminución de la pobreza, porque el gobierno dice, encontramos la pobreza en tanto, la bajamos tanto, pero sabemos que el país no ha tenido el crecimiento económico esperado en los últimos años, por un lado. Segundo, hemos tenido una alta inflación que genera pobreza. Sin embargo, el gobierno sigue presentando estas cifras de disminución de la pobreza. ¿Son los subsidios los que han ayudado a eso? Sin duda, los subsidios tienen un impacto grandísimo, porque eso es, no es necesario, o sea, eso es lógico. Me refiero a que la pobreza se mide como la pobreza que se utiliza para medir consecutivamente es pobreza monetaria, es la más fácil de medir. No hay que levantar una encuesta específica, sino que se utiliza la encuesta nacional de fuerza de trabajo que el Banco Central levanta periódicamente, trimestralmente, y en base con esa encuesta se ve cuánto gana la gente y cuánto la línea de pobreza. Entonces, si la gente gana 0 y la línea de pobreza es 5,000 pesos, estoy poniendo un número evidentemente traído ahora mismo de mi mente, a lo loco, sería pobre. Pero si la gente gana 0 y el gobierno le está regalando 8 y la línea de pobreza es 5,000, ya no es pobre. Entonces es evidente que eso estadísticamente impacta en la pobreza. Sí, pero independientemente de eso, podemos estar de acuerdo en que el Estado, y como Estado yo estoy hablando no solamente del gobierno, sino a quienes somos como ciudadanía, parte del Estado, debe cuidar a quienes más lo necesitan. No tengo la duda ninguna de eso. Entonces, como mismo decía Frank ahorita cuando hablaba del supuesto populismo de Mamdani, ese dinero va a salir de algún sitio, ese dinero va a salir de impuestos, ese dinero va a salir de quienes, en mi opinión, debería salir de quienes más dinero ganan, deben pagar más impuestos. Y por eso el tema de la indexación que estamos hablando acá. Podemos estar de acuerdo también de que una sociedad que se preocupa por quienes más lo necesitan, que se preocupan por quienes tienen menos acceso, porque se preocupan por proporcionar educación y salud de calidad, sobre todo a quien más lo necesita, es una sociedad bien encaminada. Sin duda, claro que sí. Bueno, pues con cohesión social, digamos, de algún modo. Yo entiendo que la forma está, o que el objetivo debe ser encontrar la forma adecuada de lograr eso. Estamos de acuerdo ahí y te corroboro y te complemento. Yo creo que la discusión hay dos discusiones, yo creo. Una en la cantidad, si creemos que es mucho o poco, ¿verdad? Que no difiere de que se necesiten, y otra en el cómo. Y yo creo que el país había tenido, no es un comentario político, creo que el país había tenido porque no se refiere a una administración de gobierno, durante los últimos 20 años, un gran avance, de hecho, tratado y copiado por algunos otros países a través del SIUBEN, que era un sistema que identificaba quién, a través de un sistema inclusive costoso, quién necesitaba recursos, y evidentemente luego de ahí venía a quién se le daba, que se utilizaba el SIUBEN para eso. Pero ahora, por simplicidad, hemos vuelto atrás y ya nos regalamos canastica, pero tampoco utilizamos el SIUBEN. Ahora regalamos una tarjeta que hay un montón de videos por ahí donde se ve cualquier funcionario público que cree que va a ser presidente de una comunidad y anda dando tarjeticas de A5 y de A6, que eso evidentemente tampoco es lo que tú quieres. Obviamente. Yo creo que la discusión uno es, ¿son muchos o son pocos? Yo personalmente, esta discusión es mucho más profunda, pero yo personalmente creo que son muchos los subsidios que tenemos hoy día, y si se están dando correctamente. Yo personalmente creo que no, creo que deberían ser o sea, la focalización es muy mejorable en República Dominicana. Y eso es uno de los subsidios, hay otros de los que podemos hablar también. Juan Manuel, comparte tus redes donde la gente te puede encontrar y seguirte. Nuestro economista de cabecera, Juan Manuel Sontag. JM_Sontag, en todas las redes que se utilizan. No tengo TikTok, me han dicho que me ponga eso, para hacer bailecito. Hay bailecito. Bailecito, Rafa Paz es buenísimo en eso, haciendo su bailecito, yo me voy a poner en eso también. Mira, Juan Manuel, yo no sabía que tú eras hermano de Yashira, mi amiga Yashira. Claro que sí. O sea, que tú eres cuñado de Hochi. Mi hermano Hochi, cuñado no, hermano. Hijo de su mamá y hijo de su papá. Evidentemente, o sea, ahí estoy haciendo ya como el mapa familiar. Y primo familiar. de sus primos. ¿Y cuándo que vamos a jugar, padre? Porque ustedes son malos. Pero malo no jugando. Malo que no me digo, que también juega a las 5 de la mañana estos abusadores. Tenemos que hacer un jueguito. Aquí tenemos pendiente una invitación a alguien que nos actualice sobre el mundo del pádel. Y eso existe todavía. Atención. Sí. Yo compré incluso para jugar unos cola-le, pero tenemos que invitar. Yo tengo mi falda y voy sin problema. Yo lo que pasa es que tengo problemas de invitar a la gente de la comunidad para que hablen del pádel. Claro. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con más.